Bienvenidos a esta sesión de Importalia, donde hemos querido centrar esta masterclass o esta sesión en directo en una parte fundamental de la importación, que son pues, los pagos, ¿no? Todo lo que tiene relación en torno a los pagos con nuestros proveedores. Y yo voy a hacer un primer bloque donde voy a hablar de 14 claves que he preparado para que os evitéis fraudes, para que tengáis en cuenta cierto tipo de cosas a la hora de plantear pagos a vuestro proveedor, sobre todo si son las primeras veces. Y pues luego daré paso a Bula, que os explicará cómo podemos optimizar y cómo podemos ahorrar en comisiones y cómo podemos trabajar de la mejor manera para ahorrarnos un dinero importante en algunos casos en nuestras transacciones con nuestros proveedores. Y en primer lugar, como la mayoría de vosotros no me conoce, os voy a poner simplemente un poquito a modo de currículum quién soy yo, ¿vale? ¿Me estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Vale, yo soy empresario desde el 2001, ¿vale? Tengo mi empresa de importaciones que llevo trabajando en importaciones desde China y otros países desde el 2007, ¿vale? Soy el responsable del Departamento de Comercio Exterior, tanto en import como en export. Soy auditor interno en regulatorio y también manejo lo que es normas de calidad ISO y, bueno, pues gestiono todo lo que es el tema de las logísticas a las aduanas y todo lo que engloba todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, tengo más de 13 años de experiencia en el mundo de la importación y por eso es por lo que estoy aquí comunicando lo que yo he aprendido, porque yo no tuve a nadie que me explicara ciertas cosas y he ido aprendiendo a base de errores. Y bueno, pues la idea con este canal es que tengamos pues, sesiones periódicas a la hora de poder hablar de ciertos temas y que sobre todo pues yo pueda compartir mis errores y el de otros empresarios para que vosotros no tengáis que cometer los mismos, porque en este mundo el problema que hay es que cuando te equivocas, pues son miles o decenas de miles de euros en algunos casos y, bueno, aquí estamos un poquito para corregir eso, ¿vale? Como podéis imaginar, pues en más de media docena de ocasiones he estado en China, ya bien sea atendiendo ferias de muestras o visitando a mis proveedores, con lo cual, pues bueno, tengo ahí un bagaje que compartir con vosotros, ya sea en estas sesiones gratuitas en directo, como en cursos de formación y otro tipo de servicios, ¿vale? Y bueno, la temática en este primer bloque es obviamente que, bueno, muchos empresarios no se lanzan o han tenido malas experiencias en el mercado internacional por el miedo a las estafas y a las estafas que existen, ¿vale? Esto es muy real, esto existe, esto está ahí fuera y, bueno, pues en este terreno lo que vamos a ver es una serie de claves y una serie de asuntos que tenemos que tener en cuenta para no cometer estos errores y os voy a contar, pues bueno, 14 claves que os van a evitar fraudes, ¿vale? Arrancamos sin más. Luego, si tenéis dudas, escribid por el chat y al final, cuando yo termine la charla que voy a dar ahora, pues abriremos micros. Si tenéis alguna pregunta en concreto o alguna cosa que os preocupe, os daremos paso, ¿vale? La intención es que esta sesión lo aprovechéis al máximo. Si os tenéis alguna duda, alguna pregunta concreta, pues me la hacéis y la responderé al final, ¿de acuerdo? Bueno, clave número 1, ¿vale? Beneficiario, ¿vale? Cuando estoy con mi proveedor, tengo que asegurarme de que el beneficiario de la cuenta donde yo voy a hacer el pago sea exactamente igual que el beneficiario de la proforma. Es decir, o la del proveedor ya sea de Alibaba o de donde haya contactado con él, para que entendamos que estoy pagando a la misma empresa, ¿de acuerdo? Y esto significa que tienen que ser con comas, puntos y señales exactamente el mismo nombre de empresa. Si le falta una coma, si le falta una tilde, no es esa empresa. Y en ese caso, como mínimo, me tengo que preocupar de averiguar qué es lo que está pasando, qué relación hay entre esas dos empresas, ¿vale? Y es un síntoma normalmente de fraude porque claramente no es la misma empresa. Es decir, es que funciona igual que en Europa y en el resto del mundo en el sentido de que los nombres de empresas son muy específicos, no se abrevian a la hora de ponerlos en documentos oficiales, con lo cual, ojito con esto. Clave número 2. No se paga nunca, jamás de los jamases, ni bajo ningún concepto a cuentas personales, ¿vale? Esto puede sonar muy obvio, pero muchas veces pasa esto. Si el nombre del beneficiario de la cuenta es Chun Li, ¿vale? Pues no le hago ese pago y se inventan, te lo puedo asegurar, 1000 mierdas para convencerte de que es la cuenta del jefe, de que se va a acelerar la producción, de que te vas a ahorrar un dinero por impuestos o que te van a hacer un descuento de no sé qué, no sé cuánto. Se inventan 1000 milongas para que hagas esa transferencia a una cuenta personal. Esto no funciona así. Eso no es correcto y es un claro síntoma de fraude, con lo cual esto lo tenemos que evitar a toda costa. El
El último empresario con el que hablé me dijo, esto a mí la primera vez pagué así y me costó 4.500 euros. Con lo cual, ojito con esto porque pasa más de lo que nos creemos y si no tengo en cuenta todo esto, pues nos podemos llevar sorpresas desagradables. Por otro lado, clave número 3, vías de pago. No se paga por MoneyGram, Western Union, PayPal o este tipo de herramientas de pago. ¿Por qué? Pues por la misma razón que antes. Estas herramientas lo que hacen es transferir fondos ¿a quién? A una persona física. Con lo cual no hay trazabilidad, no hay reclamación posible ante un fraude y esa persona trinca la pasta, se larga y no tengo ninguna opción de reclamación ni de que me devuelvan ese dinero. O sea que ojito con esto cuando el proveedor te dice que su única manera de recibir fondos son este tipo de cosas. Esto le pasa mucho a los dropshippers y le pasa mucho a la gente que trabaja con menudeo porque, bueno, son cantidades más pequeñas, pero ojito con esto porque no funciona así, ¿vale? Luego, clave número 4, las cuentas offshore, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es que yo voy a trabajar con un proveedor en Shenzhen o en Guangzhou o en Weifan, en Pekín, en donde sea, y resulta que cuando me pasa la proforma, la cuenta pues la tiene en Singapur, la tiene en Hong Kong o la tiene en algún otro paraíso fiscal, ¿vale? Y normalmente no, igual que en el punto número 1, no suele coincidir el nombre de la empresa exactamente con el que yo estoy hablando. Vale, esto no es que sea ilegal, ¿vale? Se puede hacer, pero me tiene que generar la pregunta de, oye, ¿cómo me justificas tú, señor proveedor, cuál es vuestra relación? Es decir, ¿cómo me demuestras a mí mediante un contrato entre empresas, mediante una licencia de empresa o lo que sea, la vinculación que tenéis? Es decir, ¿por qué tengo que pagar yo a esta cuenta y no tienes tú una cuenta en tu ciudad donde estás ubicado como empresa, ¿vale? Esto es una práctica bastante habitual, pero tiene que siempre llevar una pequeña auditoría en el sentido de que tengo que asegurarme de que esa cuenta es legítima y de que pertenece a ese grupo empresarial o está vinculado a esa empresa de alguna manera. Luego, cuando hacemos esto, también hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado a la hora de luego justificarle a la aduana el valor de la mercancía por si no lo pide o lo que sea, que tiene que haber esa trazabilidad entre empresas. Es decir, si yo pago a la empresa en Hong Kong, normalmente debería ser la empresa de Hong Kong quien me emite la factura comercial, la commercial invoice. Con lo cual, si luego me lo emite la empresa A, o sea, decir, la empresa que está en Guangzhou, en Shenzhen o donde sea, pues bueno, ahí se rompe la trazabilidad porque estoy comprando en una empresa y estoy pagando a otra, ¿vale? Con lo cual, como mínimo, debería de poder presentarle a la aduana una justificación de esto, es decir, un contrato entre empresas donde se justifique que no, es que es una empresa que forma parte de la holding o está de alguna manera asociada a esto y esto es perfectamente, digamos, legal, ¿vale? No significa que sea ilegal, pero ojo con esto porque también ha pasado alguna vez de decir, oye, yo no tengo nada que ver con esta empresa y dónde está mi mercancía y esa mercancía desaparece, ¿correcto? Entonces, llevar cuidado con esto. Clave número 5. De repente viene el proveedor y me cambia el número de cuenta mediante un correo electrónico o mediante alguna comunicación rara o desde un teléfono diferente o lo que sea. Esto ha pasado alguna vez, a mí de hecho me ha pasado, y es un hackeo, ¿vale? En China son bastante vulnerables a que les hackeen la cuenta y de repente, desde el mismo correo corporativo con el que te comunicas con tu proveedor, pues te mandan de decir, oye, hemos cambiado el número de cuenta y ahora es este, ¿vale? Aquí, obviamente, la manera de verificarlo es mediante el WeChat o el WhatsApp con tu comercial o con la empresa a cargo de esa empresa y mandarle un correo, a lo mejor a la cuenta corporativa oficial de la empresa o a través de incluso a Alibaba o lo que sea, decir, oye, me ha llegado esto, es verídico y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para corroborar que eso sea así. Porque no es la primera vez que, bueno, pues, de hecho, a mí me pasó una cosa, me mandaron un correo de este tipo diciendo que había pagado de más, ¿vale? Y que tenía 300 o 400 dólares a mi favor del último pedido que había hecho, pero que tenía que pagar la tasa bancaria de transferencia, que eran unos 50 dólares. Me querían estafar esos 50 dólares, pero esto pasa. Entonces, claro, si tú no estás pendiente y sabes, estás al día de tus pagos y de tus cosas, puedes perfectamente picar en este tipo de cosas y este tipo de emails se lo mandan a miles de empresas simultáneamente y 50, 50, 50 al final hace un mucho. Con lo cual, llevar cuidado con esto porque a veces ha pasado. Bien, clave número 6. No se pagan las producciones por adelantado, ¿vale? La manera habitual en China y en cualquier país, llamémosle low cost o que está en vías de desarrollo y demás, es un 30% por adelantado y un 70% una vez que hemos superado el control de calidad y está la producción terminada.
no cometáis el error de pagar producciones en masa o de pagar cantidades grandes de compra por adelantado, porque perdéis el control de negociación. Puede ser un síntoma de fraude, ¿vale? Porque a lo mejor le hemos pedido una muestra, hemos evaluado que eso está correcto, le hemos pedido 100, 1000, 10.000 unidades o lo que sea, y nos piden el pago por adelantado, trincan esa pasta y luego desaparecen. Esto también ha pasado, con lo cual, ojito con esto, porque la manera habitual de trabajar con cualquier proveedor es 30, finaliza la producción y luego el 70% restante, una vez que yo me haya asegurado de que la mercancía está hecha como yo he querido y demás. ¿Hay excepciones para esto? Sí, hay una serie de excepciones, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, el muestreo, ¿vale? Si voy a pedir una muestra, una cantidad pequeña o un paquete pequeño para evaluar a ese proveedor y demás, puedo pagarlo por adelantado. Si tengo un modelo de negocio tipo dropshipping, pues bueno, pues ahí son unidades sueltas, pues lo lógico es que el proveedor no me acepte otro tipo de medio de pago. Los pedidos ready to ship o cantidades muy pequeñas, pues es probable que me obliguen a pagarlo 100% adelantado y es legítimo. Para esto tenemos el programa Trade Assurance, por ejemplo, en Alibaba, y uno similar que hay en Global Sources y en las otras plataformas de búsqueda de proveedores que existen. Con lo cual, en este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar esto para tener una protección de evitar estos fraudes, para que podamos garantizar que una vez que yo transfiera fondos, pues bueno, tengo la protección de la plataforma, que siempre y cuando, ojo aquí, siempre y cuando yo tenga todo documentado y no se cumplan los términos del contrato o los términos de la transacción, pues la plataforma va a pronunciarse, se pueden abrir disputas, con lo cual es una buena herramienta para que no te estafen por este lado. Vale. En relacionado con esto, quería comentar la clave número 8, una pequeña estafa que existe con el tema de las muestras, ¿vale? No está directamente relacionado con los pagos, pero como viene un poquito por lo mismo, quería comentarlo. Cuidado con las muestras porque no siempre son válidas. Yo siempre recomiendo que hay que pedir muestras siempre, ¿vale? Para que yo pueda evaluar que el proveedor es capaz de proporcionarme aquello que necesita, ¿vale? O sea, que necesito yo. Pero pueden pasar dos tipos de fraude aquí. Uno, que me envíe una muestra que no es suya, ¿vale? Esto aplica cuando yo voy a comprar un producto ya hecho o cuando no necesito personalizar un producto y demás. Y luego, cuando es un producto personalizado, tener cuidado porque se van a esmerar mucho. Si tú estás hablando a lo mejor de, oye, tienes un proyecto que voy a hacer 10.000 camisetas, ¿vale? Y le proporcionas unos patrones, unos diseños, unas cosas y obviamente le pides una muestra, se van a esmerar mucho en que esa muestra esté hecha específicamente como tú has pedido y se van a esmerar mucho en que la calidad sea muy aceptable o muy buena. Ojo aquí, en este tipo de casos es imprescindible que contemos con el servicio de control de calidad final, es decir, una vez que haya finalizado la producción, antes de soltar el 70% restante del pago, que vaya alguien a la fábrica a evaluar con tu muestra física en mano si hace falta, que esas 10.000 unidades se han hecho exactamente igual, ¿vale? Porque ahí es cuando nos llevamos luego sorpresas en el sentido de que vienen los logos torcidos, que el tejido no es el mismo o mil historias que han pasado y Internet está plagado de este tipo de cosas, ¿vale? O sea que cuidado con esto. Vale. Clave número 9, valor declarado, ¿vale? El valor declarado en las facturas, hay muchas veces que aquí vas a lo mejor a meterte en un problema por desconocimiento, ¿vale? Porque hay muchos proveedores que te van a decir, si quieres tú has pagado, por ejemplo, una producción de $5.000, X cajas, de X artículos o lo que sea, te va a decir, oye, ¿quieres que te declare en factura que has pagado 2.500 o que el valor de la mercancía es 2.500 y así tú pagas menos impuestos en destino? ¿Qué creéis que debéis hacer? ¿Vale? Aparte de que esto es ilegal, ¿vale? La aduana tiene estadísticas, es decir, tiene listados de todas las categorías de producto y si algo canta, te lo van a revisar y te van a enviar, o sea, te van a pedir ese justificante de pago. Y aunque hay empresas incluso que he visto que hacen 2 pagos, ¿vale? Porque saben esto y quieren tener ese justificante de ese importe, la policía no es tonta, ¿vale? Y estás incumpliendo aquí estás incumpliendo la ley, con lo cual te puedes buscar un gran problema. Y en España, por lo menos, la agencia tributaria tiene 5 años de tiempo para poder venir a revisar lo que tú has estado haciendo durante ese tiempo y meterte un paquete gordo si detecta este tipo de cosas, ¿no? Porque esto pasa. Con lo cual, llevar cuidado con esto, y esto, por ejemplo, pasa mucho en el menudeo, en los formatos dropshipping,
Y esto lo está, por ejemplo, la Unión Europea lo está controlando cada vez más, con lo cual llegará un momento en el que el negocio de tipo dropshipping se puede caer perfectamente, porque llegará un momento que el cliente, antes de recibir el pedido, si viene de China, pues va a tener que pagar un despacho de aduanas y el IVA y el arancel que corresponde a ese producto, aunque el proveedor lo declare bajo valor sin que el comprador en sí lo sepa, ¿vale? Con lo cual, tener cuidado con esto porque os puede buscar un problema muy gordo. Clave número 10, ¿vale? Esto no es una estafa directamente económica, pero es una cosa que he pensado que es importante que sepáis. Cuidado cuando os ofrecen marcas, ¿vale? Cuando os ofrecen marcas, es decir, Nike no tiene proveedores en Alibaba. Samsung no tiene proveedores en Alibaba. Todo este tipo de cosas no existen, no funciona así, ¿vale? Es decir, todo lo que sea de marca es una falsificación, es una copia, es totalmente ilegal que tú te plantees importarlo porque es que sinceramente no funciona así. Entonces he visto muchas veces en los grupos que ofrecen zapatillas Nike, que ofrecen tal, o sea, ojo, si en todo caso, si tiene, por ejemplo, una camiseta patrones Disney o cualquier historia de estas, asegúrate de que tu proveedor tiene la licencia, que ha pagado la licencia para poder colocar eso. Si no, estás incurriendo sin saberlo en un delito que es grave, además, ¿vale? Incurre en sanciones muy gordas, incluye también retiradas de producto de mercado y un sinfín de dolores de cabeza en la que no te quieres ver envuelto. Muchos productos tienen un product IP, o sea, que tienen una propiedad intelectual protegida o hay patentes, hay registros de marca, todo este tipo de cosas. Incluso una de las cosas que he visto bastante frecuentemente es que un proveedor no hace exactamente una falsificación, pero utiliza exactamente el mismo diseño, le pone otro logo de su empresa o lo que sea, pero el diseño es exactamente lo mismo. Pero está incurriendo en una falta en un delito de copia, con lo cual, pues bueno, si un producto parece demasiado bueno, demasiado similar a algún peso pesado de la industria que se dedica a eso, pues ojito aquí, ¿vale? Para que no te veas envuelto, porque no te querrás ver en la situación de estar comercializando un producto que es idéntico al de una gran marca que ya existe en el mercado, ¿vale? Y esto también pasa, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, siempre que se trate de este tipo de cosas, pide licencias porque te das cuenta que rara vez te lo van a poder ofrecer. Clave número 11, ¿vale? Precios, ¿vale? Cuidado con los precios. Aquí es más un consejo para optimizar más que una esta de fraude, porque muchas veces pasa en muchas categorías de producto que lo que predomina en el mercado asiático, sobre todo, pues es el dólar americano, y nos cotizan en dólar americano. Cuidado cuando os cotizan en la moneda de tu país, ¿vale? ¿Por qué? Porque hacen redondeo. De hecho, muchas veces incluso yo les pido la cotización en yuanes, que es la moneda, o el renminbi, que es la moneda oficial de China, porque hay redondeos, ¿vale? Entonces, es interesante muchas veces comparar esas cotizaciones, tanto en unas monedas como en otras, para saber que estoy optimizando ese pago. Esto pasa sobre todo pues, cuando el producto es muy barato, cuando tiene muy poco margen o un precio muy bajo, pues claro, ahí los céntimos juegan, con lo cual bueno, pues a lo mejor puedes optimizar 10 céntimos por producto, pero al final, si son miles y miles de unidades y varios pedidos anuales, pues es un dinero que va sumando. Y lo que siempre recomiendo es que aprendamos a tener una mentalidad a largo plazo, porque las optimizaciones llega un momento en el que se reduce a eso, se reduce a ir rascando hasta donde buenamente nos pueda dar la historia. Clave número 12. Relacionado con esto, no busques jamás un producto por precio, ¿vale? Aquí hay un engaño bastante habitual, que es que, no sé, buscas, yo qué sé, teléfonos móviles, ¿vale? Que no sean obviamente Samsung ni iPhone y todo este tipo de cosas, pero teléfonos móviles y estás viendo que todos los teléfonos se venden en $100, 150, 130, 100 tal, y de repente hay uno que dice, el mío 60. Pues esto normalmente es un gancho, es una manera de captar tu atención, de captar tu lead, para que tú les escribas y luego empezar a bombardearte con un millón de ofertas, pero cuando realmente sabemos el precio que va a tener el producto es cuando realmente contactamos con el proveedor y nos da la cotización en base a nuestro volumen de compra y demás. Entonces, cuidado con esto, porque nadie, lo que se dice en España, nadie da duros por pesetas. Es decir, llega un momento en el que no podemos esperar que mágicamente nos den un precio que digas tú, madre mía, esto es una oferta tan irresistible que no me puedo resistir. Cuidado con esto, porque aquí estafan muchísimo a la gente.
Y relacionado con esto, siempre, bueno, hay una cosa que viene con esto. Es decir, me ha pasado a mí de hecho. Yo empiezo a negociar con un proveedor, me da un precio, ¿vale? Y le hago un pedido y en el siguiente pedido, mágicamente, en la proforma me ha subido un 15% el precio. Yo reviso la factura y me digo, vale, y lo comparo con el primer pedido y digo, ¿qué ha pasado aquí? No, es que me han subido los materiales, no es que resulta que el eurodólar ha fluctuado, no es que resulta que cualquier cosa, ¿vale? Chicos, haced un mínimo de contratos siempre con el proveedor, ¿vale? Estipulad siempre unas condiciones, unas cosas que haya un mínimo de previsión de cualquier cosa que pueda pasar con ese proveedor para que no pasen este tipo de cosas, porque son muy frecuentes y están dispuestos muchas veces algunos proveedores sin escrúpulos a venderte sin ganar un duro para luego meterte la siguiente porque ya a lo mejor tú no revisas esa proforma siguiente, el siguiente pedido y te la están colando ahí y tú no te estás dando ni cuenta. Con lo cual siempre, pues bueno, haz tu cálculo de costes, ten claro cuál es tu precio de coste y especifica que este coste, no te digo que no me lo subas si mañana cambian las condiciones, pero me lo tienes que mantener mínimamente un año, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto porque, bueno, pues es una manera de asegurarte de que trabajas con un proveedor serio y cuando te dicen que no están dispuestos a firmar ese tipo de cláusulas, pues bueno, yo me doy la vuelta y busco al siguiente, porque no pierdo el tiempo con este tipo de cosas porque me está demostrando que no tiene ninguna seriedad ese proveedor, ¿vale? Y haz registro de todo, sobre todo si trabajas con Trade Assurance. Tienes que registrar todo este tipo de cosas, hacer todo este tipo de firma de documentos y demás para luego no perder la protección de la plataforma ante cualquier disputa. Y ya por último, la clave número 13. Cuidado, sobre todo cuando estemos en... Bueno, esto se aplica realmente a cualquier plataforma de búsqueda, pero en Alibaba, cuidado con los proveedores que llevan 1, 2, 3 años en la plataforma, ¿vale? Porque tienden a desaparecer y sin dejar ningún tipo de rastro, sobre todo cuando, pues bueno, le hago el pedido de una primera muestra o cuando ya le hago un 30% de depósito de una primera producción, etcétera, etcétera. Si se dan casos de que una empresa seria renueva la membresía o, digamos, actualiza su página o se crea una nueva y es perfectamente legítimo, pero tengo que entender que tengo que previamente en esos casos siempre verificar el perfil del comprador, el de la empresa. Y si es una empresa que está verificada, que es lo que recomiendo siempre que miréis, que sea una empresa verificada porque tiene un informe de una tercera empresa auditora que ha pasado por allí y ha echado un vistazo a la empresa y te hace un informe. Y son empresas muy serias. Con lo cual, si no existen este tipo de informes en esa empresa, pues bueno, tienes un riesgo calculado ahí bastante grande de que te estafen teniendo tan poco tiempo de vida o lo que sea. Con lo cual, pues bueno, ojito con esto porque esto pasa también. Y luego, clave número 14, ¿vale? Lo hemos hablado antes, contratos. Por favor, insisto mucho en esto, hacer contratos con vuestros proveedores, pensad en todo aquello que pueda salir mal con vuestra relación con ellos. ¿Qué pasa si una producción llega tarde? ¿Qué pasa? ¿Con cuánto tiempo me tienes que avisar si hay subida de precios de materiales o lo que sea? ¿Qué va a pasar si no superamos un control de calidad? ¿Hasta dónde lo pago yo? ¿Hasta dónde lo pagas tú? ¿Qué pasa si hay un porcentaje muy alto de producto que me llega defectuoso? ¿Qué va a pasar? Pues yo qué sé. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir poniéndote desde siempre en el peor de los casos y mirando por tus intereses, a hacer contratos. Yo le dedico mucho tiempo antes de plantear un primer pago a un proveedor porque es un salvavidas, es decir, yo ya sé que nadie se va a ir a China a meterla al chino en un pleito, pero te puedo asegurar que dedicándole tiempo a esto, por lo menos te vas a dar cuenta de la seriedad que tiene ese proveedor. Y si te empieza a poner pegas y no te acepta tus términos y no te acepta tu tal, sal corriendo y búscate otro proveedor. Y como consejo adicional a esto, siempre ten proveedores en la recámara. Siempre ten alguna opción para poder, digamos, pivotar de proveedor si algo sale mal, si no se cumplen expectativas, si llega un momento en la negociación que ya no entramos en un callejón sin salida, porque los chinos huelen la desesperación, huelen a lo mejor que tú no tienes el control, entonces son muy buenos en esto. Entonces no le des nunca la sensación de que pierdes el control y que no tienes opciones o que no tienes un plan B, porque es totalmente necesario, sobre todo las primeras veces que vamos a trabajar con un proveedor, tener ese plan B, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, yo finalizo mi parte. Podéis abriros micros si con todo esto que he contado tenéis alguna duda o me queréis hacer alguna pregunta. Pero bueno,
Yo creo que han sido cosas que unas son más obvias, otras menos, pero que tenéis aquí varias cosas y estas cosas pasan, porque a mí me han pasado a mí, he visto mucha gente que me ha contado cosas muy desagradables, con lo cual, bueno, pues coger esta información, espero que hayáis tomado nota, hayáis apuntado, porque es importante que no cometamos estos errores. Entonces, si hay alguna pregunta referente con el tema de los pagos o el tema de los fraudes y demás, abrid micros o me escribís en el chat y os atenderé antes de pasar al siguiente bloque. Sí, Vale, perdón. Adelante. Sí, me da igual, cualquiera de las dos. Yo quería preguntarte cuáles son la regulación específica para importar textiles. Vale. Algo que sea muy básico. Vale, bueno, esto es un tema que da para mucho y vamos a hacer seguramente otro evento específico de normativas, ¿vale? Porque es una cosa que, bueno, está ahí y no se le presta muchas veces atención. Vale, con esto voy a decir simplemente que tenéis que tener en cuenta que todos los productos, sin excepción, están sujetos a algún tipo de regulación, reglamento, directiva, normativa, requisito, y tenemos que siempre averiguar cuál es el que nos aplica en nuestro mercado para poder asegurar de que el proveedor está cumpliendo con todo esto, porque tenéis que entender que no es función del proveedor, no es función del fabricante estar al tanto de cuál es el requisito o el reglamento que aplica en tu país. No funciona así. Tienes que ser tú como importadora el que le diga, esto me lo tienes que hacer así. Y tienes que proporcionarle plantillas. En tu caso, por ejemplo, en textiles, pues hay unos requisitos de etiquetado, ¿vale? El etiquetado y todas las instrucciones de uso y toda la información que acompaña al producto siempre tiene que estar en el idioma oficial del país donde lo vas a vender. Tiene que tener una serie de instrucciones de planchado, de cuidado, de todo este tipo de cosas, los simbolitos estos que vemos en las etiquetas. Tiene que tener, por ejemplo, la composición de fibras, es decir, cuánto porcentaje de poliéster, cuánto porcentaje de algodón, etcétera, etcétera. Y ojo con esto, aquí en España, por ejemplo, esto lo controla el SOIBRE. Y el SOIBRE te puede pedir en un momento dado que tú le justifiques que cuando tú pones que esta prenda, por ejemplo, es 100% algodón, ¿cómo lo sabes? ¿No? Tienes que presentar un ensayo de laboratorio, que esto muchas veces te lo hace la propia empresa de control de calidad. Tienen, para este tipo de cosas, como es tan habitual, tienen medios para hacerlo. Y tienes que, digamos, tener un ensayo que demuestre que si tú pones que es 100% algodón, que sea así, ¿vale? Y aún así te lo pueden auditar en destino, pero tenemos que tener esto claro que, bueno, pues hay que hacer deberes, hay que acudir a las cámaras de comercio, a un asesor como yo o cualquier historia para que podamos verificar cuál es el requisito que cumple mi país y no traernos productos ilegales. Porque luego hay devoluciones, destrucciones o incluso retiradas de producto de mercado y esto es serio, ¿vale? Esto no es para tomárselo a la ligera y repito, el proveedor no es responsable de esto, ¿vale? No porque sea el fabricante tiene la responsabilidad de. Tengo muchas papeletas de que sea así si es un proveedor que trabaja mucho con mi país, ¿vale? Que tiene una larga trayectoria de experiencia con esto, pero sobre todo si personaliza un producto y demás, pues bueno, pues el certificado que tenga obviamente seguramente no ampare ese producto en concreto, ¿vale? Entonces tenemos que mirar esto siempre con lupa y tenerlo todo claro y saber que yo voy a tener que aportarle los modelos de las etiquetas, yo voy a tener que especificarle, me tienes que poner este dato y este símbolo y tal, y hacerle como una plantilla previa para que ellos sepan actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? No obstante, Gracias. si necesitamos hablar de esto más en profundidad, me escribes a hola@importalia.es y ahí, pues bueno, agendamos una sesión aclaratoria más allá y hablamos porque esto tiene para hablar bastante rato. ¿Vale? Gracias. Más preguntas. Micro, está silenciada. Espérate. Ahora. Ahora. Nada, bueno, sabes que en mi caso llevamos 10 años trabajando con el mismo proveedor, entonces no le he preparado lo del contrato, pero nunca lo había hecho, la verdad, solamente pues dejar los términos por correo. Entonces, cuando lo firmas por contrato, me refiero, ¿te refieres a que le envías un Word y te lo firman, tal, te lo envía? O sea, ¿cómo confirmas que realmente lo mismo que lo del número de cuenta y todo esto? Y luego, ¿están acostumbrados ellos de normal a trabajar con un contrato? Depende. Si trabajan con una empresa medianamente grande y seria y demás, seguramente sí. Y además son contratos bastante kilométricos y estrictos. Yo lo que hago es, obviamente lo redacto en un documento, me apoyo si hace falta en un abogado internacional y lo que hago es eso, pues, desgranar todos los puntos posibles habidos y por haber y le dedico bastante tiempo a realmente, pues bueno, mirar por mis intereses sin ser demasiado estricto porque eso lleva una negociación y además los contratos suelen venir
ida y vuelta varias veces, o sea, se hacen como varios borradores hasta que se llega a un equilibrio. Y lo que hago es, lo firmo yo aquí, lo sello en todas las hojas, ¿vale? Luego lo escaneo, se lo envío al proveedor y él hace lo mismo, lo imprime, lo sella y lo firma en todas las hojas y me lo hace llegar de vuelta. Y luego ya con el pedido se envían a lo mejor las originales. O utilizo un servicio de paquetería para mandarle el original, porque siempre para que haya como una seriedad, ¿no?, dentro de todo eso. Y esto, insisto, es decir, nadie en su sano juicio se va a ir a pegarse con el chino de turno a China, ¿vale? Por incumplimiento de contrato. Pero os puedo asegurar de que facilita mucho el camino y facilita mucho la seriedad y sobre todo pues me da un poder de negociación extra para decir, oye, que no me estás... tiro de ese contrato, ¿no? Decir, oye, recuerda que en la cláusula 5 tal acordamos el tal día, esto tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ser muy específicos en todo ese tipo de cosas. Y cuando digo específicos, digo específicos. Ser muy específicos, pensar que es una cultura distinta, pensar que hay que hablarles como si fueran nuestros niños de 5 años y dejarlo todo como muy clarito, muy específico para que realmente surta ese efecto y que no haya luego malentendidos e interpretaciones más allá de lo que estrictamente pone, ¿vale? ¿He respondido a tu pregunta? Sí, sí, no, era un poco por saber, por la práctica. Y luego tenía otra pregunta, que esto ya va a ser un poco de gurú. El año pasado fue el primero que, bueno, el que más nos afectó a nosotros por retrasos en los plazos de fabricación. Llevamos mucho tiempo trabajando con el mismo proveedor, pero de repente no le llegaba a tiempo, necesitaba más tiempo de producción. ¿Tú crees que este año va a pasar lo mismo o crees que ya está, un poco por tu experiencia ahora mismo en todo esto? Yo estoy Nosotros sufriendo... los últimos barcos nos han llegado bien, pero Sí. me da miedo que vuelva a pasar. A mí por mi experiencia, el tema del transporte no se está viendo demasiado afectado. Es decir, ahí yo estoy contando ahora mismo con una semana y media más de margen para el tema de la consolidación, desconsolidación, el transporte y demás, pero sí que es verdad que el proveedor, porque hay que tener en cuenta que hay subida de materiales, hay cortes eléctricos generalizados en toda China que están haciendo que, bueno, pues en determinadas provincias y demás pues sufran, no puedan trabajar todo lo que trabajaban antes. Y demás. Entonces, yo sí, tengo ahora mismo tenía por ahí el KPI exacto, pero sí, tengo un porcentaje no sé si del 15 o del 20% de más tiempo de producción de lo habitual. También es verdad que en mi caso no es directamente proporcional porque hemos ido creciendo en volumen de facturación, pero sí, hay retrasos y se prevén más cuellos de botella, se prevén, pues bueno, también cuando el IOSS entre en vigor y demás y empiecen a controlar el menudeo y todo este tipo de paqueterías y demás, pues bueno, puede ser que se esperen incluso subidas de los precios del contenedor que estamos viendo actualmente. Porque la última ¿Tú crees que aún más? Sí. Esa era la tercera pregunta. ¿Aún Sí. va a subir más? Sí, la última vez que estuve en contacto con los lobbies que llevan todo esto, es decir, ya hemos visto el diésel como ha subido, es decir, no son datos esperanzadores de momento, pero bueno, como mínimo se va a mantener, pero bueno, a mí los expertos de transporte internacional me están avisando de que, bueno, que hay una probabilidad bastante elevada de que vaya incluso a más. Entonces, bueno, hay que mirarlo y estar al día y estar pendientes y cotizar con previsiones y ver, sobre todo ahora mismo, es crucial, pues bueno, ver las maneras de optimizar y hacer previsiones y decidir a ver cuál es el camino para seguir operando. ¿Vale? Porque hay muchos importadores que han dejado de tal, otros que están almacenando en Guangzhou, en Hong Kong, en sitios estratégicos y están trayéndose incluso mercancías aéreas porque, es decir, en vez de traerme un contenedor completo, lo parto en 4 o 5 y me lo traigo por aéreo según demanda. Es una de las prácticas que están también haciendo algunas. Entonces, bueno, eso ya cada uno tiene que revisar y entonces por eso viene un poco a interés de que, bueno, hay que ponerle foco ahora más que nunca a optimizar y ver cómo evoluciona todo. ¿Vale? Más preguntas. Pues nada, que la fuerza nos acompañe este año. Sí. Nos acompañará seguro, porque al final si los que persistimos somos los que al final, pues bueno, tenemos ahí mucha historia. Vale, más cositas. Si pagas por Alibaba y hay problemas, Alibaba te responde. ¿Has tenido algún tipo de experiencia en esa parte? Siempre y cuando lo documentes muy bien, sí. Además, vale, aquí voy a comentar una cosa, es decir, tú cuando haces un contrato con un proveedor de Alibaba y le pides por trade assurance, ¿vale? Si te sale por la tangente decir no, por aquí no, pues eso es un síntoma de fraude. Luego, por otro lado, es decir,
Alibaba te va a responder siempre y cuando, lógicamente, y dentro de una cosa cuerda, tú tienes razón. Es decir, le pasa a gente decir, no, mándame la mejor camiseta que tengas. Bueno, luego llega esa camiseta y resulta que la calidad es una mierda. Entonces, ahí no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay una interpretación objetiva por parte de Alibaba de cuál es la mejor camiseta. ¿Me explico? O sea, es decir, si mándame una camiseta azul y llega azul clara o un azul celeste que a ti no te cuadra tal, no puedes reclamar eso. Tienes que mandarle específicamente el Pantone o específicamente decir, tiene que ser 100% algodón. O sea, tienes que mandarle muy específicamente lo que tú estás haciendo para que Alibaba luego te pueda proteger. ¿Tiene sentido? Es decir, tiene que haber una coherencia muy sólida de que, oye, tú me has prometido esto y he recibido esto y esto no está bien. O que no funciona el aparato o lo que sea. Es decir, hay que ser, yo insisto mucho en esto, pero hay que ser tan específico como la absurdez te llegue a plantear de antemano. ¿Vale? Porque si no lo especificamos absolutamente todo, pues podemos vernos en la situación de que no tenemos razón. ¿De acuerdo? Y todo documentado con imágenes, con capturas de pantalla, con algún contrato previo, alguna proforma, todo mediante la plataforma y que se quede todo registrado allí y con eso nos ahorramos dolores de cabeza. ¿Más preguntas? Genial. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente fase, a la siguiente parte de la charla, que es cómo optimizamos los pagos. Es decir, una cosa es evitar fraudes para pagar más y evitar que nuestros pagos vayan a saco roto. Y otra cosa es qué herramientas tengo para poder optimizar los pagos, ¿vale? Y por si alguno no lo sabe, pues bueno, el del banco no es tu amigo, ¿vale? Y a la hora de hacer transferencias internacionales, pues lo más probable es que te cobre una tasa de transferencia, que pueden ser 16 euros, 30 euros, 45 euros, 76 euros, ya depende un poco de lo que hayas negociado con el banco. Pero aparte te cobra por el tipo de cambio, ¿vale? Tú estás comprando dólares, estás pagando en dólares a tu proveedor, ¿vale? Entonces, ahí normalmente se suma eso a la comisión de transferencia y eso al final del año puede ser, según qué casos, una cantidad bastante importante. Para que os hagáis una idea, yo en 2019 saqué KPIs de esto y me ahorré 25.000 euros con respecto a mi banco, ¿vale? Y esto, pues simplemente por desconocer la herramienta que ahora os va a presentar Bula, que es la que me gestiona a nivel de empresa todo este tema, ¿vale? Y yo simplemente, pues ahora le voy a dar paso para que ella presente y os cuente de su mano lo que de qué va todo esto, ¿no? Y simplemente os voy a poner aquí para que veáis un poquito quién es Bula. Es la responsable de empresas de Currencies Direct, que es la empresa de cambio de divisas. Pero bueno, Bula, te doy la palabra, te cedo la palabra a ti para que lo expliques tú mejor que yo, porque al final... Muy bien, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a ANSI por invitarme a este evento y a vosotros por estar aquí. Estoy segura de que podremos aportar valor a vuestras operativas de cambio de divisa. Como dice ANSI, yo soy Bula, soy la responsable de empresas de Currencies Direct. Currencies Direct es una multinacional. Nos dedicamos al cambio de divisa. Y somos una empresa que se originó en 1996 en Inglaterra y desde entonces no paró de crecer. Ahora estamos en 4 continentes con presencia física, oficinas y personal. Y en España llevamos desde el 99. Tenemos 16 oficinas y tenemos el departamento de empresas que estamos prácticamente en toda España. En cada, digamos, estamos regulados por el FCA, el Financial Conduct Authority de Inglaterra, porque es desde allí donde nos originamos, pero también estamos regulados por todos los reguladores locales donde operamos. En España por el Banco de España, en Portugal, Banco de Portugal, en Estados Unidos, Australia, South Africa, estamos regulados, somos una entidad de dinero electrónico. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con empresas que hacen importación, exportación y realizan pagos o cobros en diversas monedas. Lo que hacemos es, perdón. No te ahogues.
Eso es que está pillando el COVID. ¿Qué va? Es por hablar todo el día. Bien. Bueno, nosotros lo que hacemos es tratamos de añadir valor con nuestras herramientas y establecer relaciones comerciales estables. No cobramos comisiones en los envíos o recepción de fondos y tratamos de acercar el tipo de cambio al tipo de cambio del mercado. Aparte del ahorro, digamos, monetario que estamos consiguiendo, tenemos también la rapidez. Estamos trabajando con grandes grupos de bancos alrededor del mundo, entonces para nosotros es muy rápida el pago al proveedor. Por ejemplo, un banco a pie de calle tradicional de España, cualquier de ellos, para enviar los fondos de aquí a China mismo, pues se necesita una semana entre pitos y flautas, 5 días. Con nosotros, en menos de 48 horas, el dinero está con el proveedor. Antes, cuando entramos, justamente hoy estaba comentando que tenemos un cliente que es proveedor de Inditex, del grupo Inditex, que bueno, trabajaba con su banco, le realizamos una cotización, vimos que le ahorrábamos una importante cantidad de dinero, entonces pues se registró con nosotros y operó con nosotros. Cuando su banco habitual vio que ya no realiza operativas con ellos, pues le llamó y bueno, le ajustó un poco más el margen y le subió las comisiones por otro lado, ¿no? Entonces nos llamó y bueno, hemos hablado con él y nos dijo, bueno, voy a volver con vosotros porque yo soy un proveedor de Grupo Inditex y yo no puedo tardar una semana para que el dinero llegue al proveedor. Yo ya me he acostumbrado con vosotros que en menos de 48 horas, bueno, en realidad son 24, pero nunca decimos 24 para que no, entre el cambio de hora y demás, para no pillarnos los dedos, pero en menos de 48 horas... Ya te digo yo que son 48, es decir, en tiempo real nuestro, aunque sean 24 por el cambio de horario, pero al final para mí lo que cuenta es decir, oye, ya tengo la pasta aquí, genial, pues entonces siempre suele ser... Correcto. Correcto, entonces en 48 horas, en menos de 48 horas los fondos están y el proveedor pues puede cargar la mercancía. Lo mismo con otros clientes que tenemos que en el mismo contenedor tienen que poner de varios proveedores, o sea, meten de varios proveedores, entonces los fondos tienen que llegar para que el proveedor mete la mercancía en el contenedor porque el contenedor se va. Pues tenemos, aquí en España trabajamos con la Caixa, no sé si todos sois de aquí de España, pero bueno, trabajamos con la Caixa. Si tenéis cuentas con la Caixa, las transferencias son inmediatas a nuestras cuentas. Y luego, bueno, internacionalmente con Barclays, Silicon Valley, pues... en China también tenemos con Alipay, bueno, estamos trabajando con la mayoría de bancos, digamos, grandes. Tenemos el nivel de servicio de atención de clientes de los más altos a través de... digamos, servicios independientes que lo controlan. Podéis entrar en nuestra página web y podéis ver que en Trustpilot tenemos el nivel máximo. Luego, también os puedo decir que tenemos una plataforma donde es muy sencilla e intuitiva. Podéis realizar allí 24 horas al día vuestras operativas, aparte de que nosotros siempre estamos a la otra punta del teléfono si necesitáis realizarlo a través de teléfono, además en nuestras oficinas presencialmente. Pero bueno, estamos hablando con empresas, sois empresarios y nunca no tenéis por qué desplazaros, lo hacéis todo de manera electrónica y en remoto. En esta plataforma que tenemos también podéis poner varias alertas de tipo de cambio. Si estáis pendientes de realizar un pago, podéis
poner alertas de cambio varias, donde no estar pendientes para ver si el dólar sube, baja o qué hace. Eso lo comento porque al principio me preguntó Ansi un poco las expectativas de cómo va el tipo de cambio. No puedo compartir eso, pero puedo decir que tenemos herramientas donde vosotros podéis usar y los ponemos en vuestra disposición. También a través de la plataforma, si vosotros tenéis en vuestra cartera electrónica una cantidad de dinero y estáis esperando para ver si cuando realizáis el cambio de divisa, porque no os corre prisa, pero estáis allí para ver cómo podéis optimizar, nosotros cuando vemos que el tipo de cambio es favorable según el par de divisa que vosotros trabajáis, os llamamos. Aparte de que vosotros podéis poner una alerta de tipo de cambio, nosotros también estamos pendientes y os vamos avisando. Y un poco al hilo de lo que estaba contando Ansi, nosotros tenemos formación de cumplimiento normativo y también de cómo evitar fraudes y cómo ayudar a nuestros clientes. Si nosotros tenemos un cliente que de repente con el mismo proveedor quiere cambiar la cuenta bancaria, nosotros siempre vamos a llamar al cliente y le vamos a preguntar si ha verificado este cambio de la cuenta del beneficiario de dos maneras. No es solamente que ha recibido un correo electrónico, porque los correos electrónicos pueden ser interceptados y pensamos que estamos hablando con nuestro proveedor y estamos hablando con el hacker del turno que ha interceptado el correo y nos ha puesto su cuenta bancaria, ¿no? Entonces, siempre aconsejamos de llamar al proveedor para asegurar que la cuenta ha cambiado de verdad, por qué ha cambiado la cuenta y demás. Es un poco, os doy una pincelada, tampoco os voy a aburrir aquí con todo lo que tenemos o todos los sistemas que tenemos para poder ayudaros, para evitar fraudes, para maximizar el tipo de cambio y bueno, aquí tenéis a Ansi con su empresa que en el primer año se ahorró 25.000 euros haciendo lo mismo, solamente cambiar del banco a nosotros. Muchas veces también nos comentáis que el banco cobra solamente 18 euros o 50, ¿no? Pero no es allí donde nosotros aportamos valor. No es solamente en los 50 euros que no os vamos a cobrar porque no cobramos comisiones. Es el tipo de cambio. Nosotros trabajamos con el interbancario y el margen está muy ajustado. A veces nos pasáis... Voy a hacer una inserción aquí, sí. Porque yo esto a mí me costó creerlo cuando hace 6 años o 7 que vino Valentina aquí. Yo te puedo asegurar que las 5 o 6, si no recuerdo, de las primeras operaciones, yo me metía, a la vez que os hacía el pago a vosotros, a la vez que me metía en mi plataforma y hacía la gestión con mi proveedor, me metía en mi pasarela de Sabadell y simulaba un pago, ¿vale? Para ver que con vosotros pagaba, me lo estoy inventando, ¿vale? 30.500 dólares, euros, que es lo que tenía que pagaros a vosotros, a Sabadell le hubiera tenido que pagar 32.000. ¿Vale? Entonces, y eso no era porque me ahorraba 45 euros me cobraban a mí por transferencia internacional, sino sumado a eso el tipo de cambio, que es que aquí es donde muchas veces a lo mejor no queda muy claro, es que son esas dos cosas, más luego la rapidez con la que le llega a mi proveedor. Para mí esto es bastante crucial porque, bueno, siempre vamos con retraso, como ya hemos comentado, de que a veces, pues bueno, se tal, y claro, el chino no se mueve si no recibe la pasta. Esto es así, es decir, no puedo empezar a apretarle las tuercas hasta que no esté verificada la llegada a su cuenta y el departamento comercial como que autoriza a la línea de producción a ponerse en marcha, ¿no? Entonces, a veces, y según qué épocas, es crucial que la rapidez de la transferencia sea efectiva. Sí, eso es. Yo tampoco os quiero, digamos, entretener más. Estoy a vuestra disposición por si queréis realizar alguna pregunta a través del... Lo vamos a poner mucho más fácil porque, bueno, ya estamos un poquito fuera de hora. Os estoy mandando por el chat un enlace al Google Forms donde podéis dejar vuestro email, vuestro teléfono y demás.
Los que no lo recibiréis por email, los que no lo habéis recibido, si veis el replay en el canal de Telegram, pues me tenéis que escribir a mi email o apuntaros, ¿vale? Porque si no, no voy a poder enviaros este enlace. Y a través de ahí, pues bueno, que te llame, o sea, es para que Bula os llame, ¿vale? Es para que os llame directamente, hable con vosotros. Y ojo, esto lo estuvimos hablando antes porque tengo constancia de que hay gente a lo mejor que es de México, de Perú, de otros países que tal. Hay que verificar que esto sea aplicable, ¿vale? En Europa es aplicable, pero en otros países, si la moneda del país no estaba en libre... Sí, la empresa puede estar en cualquier sitio del mundo, ¿vale? Bueno, aparte, no trabajamos con los países que tienen sanciones internacionales, eso no, ni nosotros ni nadie. Entonces, pero puede estar una empresa que está en Argentina, en Chile, en Perú, donde sea, en India, nosotros podemos registrarla y pueden trabajar con nosotros. Depende un poco qué par de divisas manejan. Hay monedas locales, por ejemplo, en Latinoamérica, que no están, digamos, libremente disponibles en el mercado. Entonces, no las tenemos. Pero bueno, allí los clientes que tenemos en Latinoamérica, todos realizan dólar-euro. Y luego con su banco realizan el cambio del dólar a la moneda local si les hace falta. Entonces, pero de todos modos no os quedáis con la duda. No obstante, lo más fácil es eso, utilizar el enlace que os llegará por email si lo estáis viendo en diferido, los que no, lo tenéis ahí en el chat, y a partir de ahí habláis con Bula, porque bueno, esto yo entiendo que puede ser un poco así. De hecho, voy a contar la historia de que cuando Valentín, que es el comercial que me visitó a mí en su día hace 6-7 años, a través de la charla que mantuve con él, yo llamé a mi abogado y a un economista que trabajaba en el despacho de abogados para verificar que esto era cierto, ¿no? Es decir, vamos a ver, es cierto que se puede ahorrar tanta pasta porque, claro, yo ya manejaba unos números de importación bastante importantes. Entonces, claro, a mí cuando me presentó números y me presentó el balance, dice, oye, es que te ahorras 10.000 pavos de golpe o 20.000 pavos de golpe. Dices tú, vamos a ver si esto es legítimo, ¿no? Y me tuvo que confirmar el abogado y el economista que sí, que esto es legítimo y funciona así y, bueno, pues yo lo que he detectado es que a la mayoría de empresas no conoce esto y, bueno, mi intención aquí era hoy, aparte de hablar del tema de los fraudes y demás, que conocierais esta opción, que la utilicéis y que no tiene ningún sentido pagar de más en nuestras importaciones, ya con lo que hemos comentado de cómo están los fletes, cómo está todo, que, bueno, pues las oportunidades de optimización existen, están aquí, si no las conoces, pues utilízalas y ponte en contacto con Bula, déjanos tu correo y tu teléfono para que te podamos llamar y, bueno, que te puedan llamar ellos. Y habláis y aclaráis todo lo que tenéis que hacer. Así que, bueno, si hay preguntas, abrimos micros, abrimos turno de preguntas. No hay preguntas. Genial. Pues nada, los dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Insisto, estaremos haciendo periódicamente, no puedo prometer que sea una vez a la semana, una vez al mes o lo que sea, pero periódicamente estaré intentando hacer este tipo de seminarios, centrándonos en cosas muy específicas para desarrollar alguna cosa que os preocupe a vosotros. Os animo a que me escribáis al email de hola@importalia.es y me contéis cuál es la materia que os preocupa a vosotros. Es búsqueda y selección de proveedores, es el tema normativas, es el tema aduanas, es el tema logística, es el tema control de calidad, es cualquier cosa que no entendáis que no domináis o que os sentís inseguros. Conozco profesionales de todas esas áreas que podemos invitar, igual que hoy está aquí Bula, para que atienda este tipo de seminarios o de masterclass o como queramos llamarlo. Y mi misión es, ya te digo, seguir informando y divulgando información sobre este mundo para que no tengáis que cometer errores y para que tengáis el máximo número de conocimiento posible, conoceros a todos y que, bueno, que me podáis aportar a mí igual que yo os aporto a vosotros. Y nada, muchas gracias por haber asistido. Insisto, ha sido un placer. Nos vemos pronto y estamos en contacto. Así que buenas noches, pasad buen fin de semana. Chao, chao.